Amigos, retornamos por aquí nuevamente con todos ustedes. Cada viernes nosotros hacemos un espacio precisamente para llevarle a ustedes orientaciones. No solamente el lamentable hecho de tres mujeres que querían asaltar a un taxista, sino también hacer espacio para que ustedes se lleven información. El cuidado de la salud bucal resulta de interés para todos. Muchas veces nosotros no solemos llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento o proceso por temor a lo que tiene que ver con la visita al odontólogo, que nos vamos a sentar en un sillón bastante grande, que nos va a colocar una maquinita que produce mucho ruido. Eso y otras cosas son parte de los mitos que muchas veces tenemos nosotros como temor a visitar un odontólogo. Esta noche, como cada viernes, la doctora Catherine Medina viene a compartir con todos nosotros importantes orientaciones. Doctora, bienvenida por aquí nuevamente. Muchas gracias, Robert. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo contigo, con esta audiencia que siempre nos espera. Robert, así como tú dices, hoy traemos un tema sumamente importante. Para mí eso es de primera mano. Y hoy vamos a estar hablando de lo que son algunos consejos que pueden utilizar nuestros pacientes para hacer la visita al odontólogo sin ningún tipo de temor. Robert, traigo este tema hoy a colación porque recientemente ha salido un estudio británico que nos informa que 4 de cada 10 pacientes tienen fobia o temor al odontólogo. Y eso es algo que llama mucho la atención. Ya bueno, en nuestros días, tú sabes que la odontología ha cambiado y ha evolucionado bastante. No es la odontología que teníamos algunos años atrás, pero aún esas secuelas pues podemos verlas hoy en día en nuestros pacientes. Y por eso yo entiendo que es un tema de tanta importancia el traerlo, comentarlo, hablarlo y que nuestros pacientes que se encuentran en esa situación pues puedan llevarlo a cabo. Algunos de los consejos, Robert, pueden ser como por ejemplo encontrar un dentista que sea comprensivo. Eso es la tarea número uno que tienen nuestros pacientes, o sea, tratar de encontrar una persona que sea comprensiva, ya sea por recomendación de algún amigo, de algún familiar, alguna referencia donde usted pueda encontrar una persona que le pueda comprender. He dicho anteriormente en algunas secciones que los odontólogos ya tenemos como un entrenamiento, por así decirlo, en un poco de psicología para trabajar con nuestros pacientes, porque al presentar un gran número de pacientes, pues este temor que con el tiempo yo entiendo que definitivamente se ha ido subsanando, aún siempre nos quedan algunos pacientes con este tipo de tema y siempre cada día los vamos trabajando en consulta. Entonces esto es muy importante, encontrar una persona que sea comprensiva y también algo que el paciente no puede olvidar es no tener vergüenza del temor que siente, expresarlo, o sea, poder hablar con su odontólogo y decirle qué está pasando, cómo él se siente, qué le causa este problema, que muchas veces es algo anterior, alguna mala experiencia que haya tenido, algo que haya visto, por ejemplo, en las redes, o algún familiar que haya tenido una mala experiencia y se la cuenta, entonces ya tiene el temor. Entonces todo esto, si se habla, se libera como un poco esta carga y ya eso va disminuyendo. Otro punto importante que podemos tener en cuenta es hacer visitas temprano en la mañana, o sea, hacer las citas que sean, por ejemplo, 8 o 9 de la mañana. Razón así de que en el día, pues no te pases el día pensando en la cita que va a llegar, sino que puedas tener tu mente despejada, que esa cita sea temprano y que ya en el transcurso del día, pues esta cita haya pasado. Otro punto muy importante, Robert, es, por ejemplo, a la hora de tu cita, tratar de llegar a la hora precisa. Si su cita fue a las 8 de la mañana, pues llegue 2 o 3 minutos antes o a su hora exacta. No, por ejemplo, media hora antes, 1 hora antes, 1 hora y media antes, porque eso es mucho. En lo que el paciente está ahí sentado, en esa sala de espera va acumulando ansiedad, va pensando en los procesos, puede, por ejemplo, escuchar algún sonido que no sea de su agrado, algún olor que le traiga tal vez algún recuerdo no sea muy positivo. O sea, lo importante en esa primera cita es llegar a su hora, ni un poquito después, ni antes, sino a su hora puntual. Doctora, quisiera que me permiten lo que usted va explicando, que pudiéramos colocar los números en pantalla para ver si las personas tienen alguna pregunta en este sentido, ya que usted ha dicho, existen muchos temores a la visita al odontólogo, pero ya usted ha dado algunas recomendaciones, pero alguna inquietud que ustedes pudieran tener. Están los teléfonos en pantalla, 809-378-394, a través del WhatsApp,
829-920-2795. Su pregunta para la doctora Catherine Medina específicamente en estos temas odontológicos. Continúe, doctora, por favor. Así es, Robert. Algo también importante que pueden tomar en cuenta esos pacientes que van a su cita o van a iniciar un tratamiento odontológico es que esa primera cita sea de información o sea una cita suave, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto, Robert? Bueno, en una primera cita trate de no tener que ir por una emergencia y eso anteriormente ya lo había tocado. No es lo mismo cuando un paciente va por primera vez al odontólogo, que va, por ejemplo, con una inflamación, que va con un dolor, que ya tiene 3, 4 días sin dormir por un problema, a cuando un paciente va por primera vez solamente a conocer, a buscar información, a conocer el centro, a conocer las personas que trabajan allí. Esto no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo ideal? Bueno, que los pacientes vayan esa primera cita suave. Como mucho, hágase una profilaxis, no sé, tal vez colocarse un sellante. Y esto también es muy importante cuando vamos a trabajar con niños. O sea, la primera cita de los niños tiene que ser algo sumamente suave, algo light, algo de que los niños conozcan al odontólogo, una introducción totalmente. Da mucha pena que a veces llegan los pacientes, los padres con los niños, ya con una situación, con el niño inflamado. Muchas veces el niño llega la primera vez tal vez porque tuvo un trauma y no conoce nada de odontología. Entonces realmente la primera visita se hace un poquito incómoda. ¿Por qué? Porque muchas veces se necesita anestesia, necesitamos hacer procedimientos que son largos y son incómodos. Entonces lo ideal, vaya a una cita suave, haga una cita para hacerse un diagnóstico, haga una cita para buscar información, haga una cita para conocer lo que usted necesita, porque tal vez usted ve 10 opciones de tratamiento, pero para usted de esas 10, 5 funcionan. Entonces, vamos a ver, doctora, a tomar esta llamadita. Buenas noches, su nombre y de dónde, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Su nombre, por favor. Juan Carlos. Adelante, su pregunta para la doctora Juan Carlos, por favor. Doctora, ¿qué hacer con este médico que le meten a uno de los jovencitos? El que va al odontólogo, este dueño, ¿qué hacer con esto, doctora? Muy bien, gracias, Juan Carlos. ¿Me puedes repetir? Les repito, Juan Carlos, se me fue Juan Carlos, pero me parece que es del dolor que producen a veces algunos aparatos. Si eso ya ha cambiado, si hay otros métodos que sean menos invasivos, doctora. Bueno, todo va a depender del procedimiento que vayamos a realizar, pero sabemos que ante todo contamos con anestesia. Si vamos a trabajar con algún procedimiento que produzca dolor, dígase por ejemplo una endodoncia, una extracción, una cirugía, lo que sea, vamos a contar definitivamente con anestesia. O sea que realmente no hay programación para consultas con dolor, porque para eso está la anestesia. Y luego de la anestesia tenemos un postquirúrgico que podemos manejar con medicamentos. O sea que va a ser un postquirúrgico que también va a estar controlado con el dolor. Ninguna cirugía usted tiene que programarse para aguantar dolor, porque no es necesario. Tenemos medicamentos que son excelentes. Claro, cada uno va a depender de la necesidad del paciente, pero contamos con medicamentos que hacen una excelente función tanto para infección como para dolor, como antiinflamatorios. O sea, tenemos un sinnúmero de opciones. El paciente no debe de programarse para ninguna cita ni ningún postquirúrgico con dolor. Doctora, hay una pregunta que nos hacen aquí por el WhatsApp, me pregunta Darío, y el tema de aquel ruido que producen algunos aparatos, si ya eso ha ido mejorando o qué hacer con esto. Ha ido mejorando un poco, todavía tenemos aparatos, la turbina, que es lo que más le molesta al paciente regularmente, que aún produce un poquito de ruido. Este ruido se debe a que trabajamos con aire y con presión también, o sea, exactamente. Entonces, esto todavía en un 100% no se ha eliminado, pero sí tenemos opciones para ese ruido, como por ejemplo, usted puede llevar unos audífonos y ponerse a escuchar música. Podemos también tener música en el consultorio, que eso lo utilizamos mucho como forma de relajación, y usted saber que el doctor le explique qué procedimiento va a realizar y por qué la turbina suena. Es algo normal simplemente por agua y aire. Ok. Me pregunta por aquí otra vez un televidente, pregúntele a la doctora qué recomienda para limpiar las muelas o quitarse precisamente ese color que a veces producen algún tipo de alimentos en las muelas. Ok, todo va a depender de a qué se deba la tinción. Muchas veces hay casos que podemos hacer profilaxis
y mejora bastante el color de los dientes y hay muchas manchas que se pueden eliminar con estas limpiezas que regularmente son extrínsecas, o sea que son manchas que son de afuera. Ahora bien, cuando vienen pacientes ya con manchas intrínsecas, que este color viene desde adentro del diente hacia afuera, pues tenemos que evaluar qué primero pasó ahí, si por ejemplo fue un trauma, si el diente necesita un tratamiento de canal, y luego de ahí pues tenemos opciones de hacer carillas, coronas o simplemente un blanqueamiento interno, o sea, blanquear el diente desde adentro. Ya todo esto va a depender de el problema que tengamos, o sea, la situación que tengamos. Pero tenemos diversas opciones para solucionar este tipo de inconvenientes. Ok, doctora, me pregunta otro televidente por aquí. En el tema de las anestesias que usted hablaba, si debe haber algún tipo de anestésico antes de colocar esa puntica, esa jeringa que suele doler, dice el televidente, doctora. Bueno, claro que sí. Hoy día contamos con lo que es la anestesia tópica, que puede venir tanto en spray como gel, que es una anestesia que utilizamos muchísimo. Bueno, por ejemplo, yo la utilizo en todos mis pacientes, fuera de que tenga fobia el dentista o no. Siempre la colocamos o siempre la coloco, voy a hablar por mí, pero es una anestesia tópica que va a adormecer la parte, o sea, la parte, por ejemplo, de la encía, donde se va a colocar esta anestesia ya que se coloca con jeringa. Funciona bastante bien, adormece bastante bien y hace que ese punzón pues se sienta muchísimo menos. Ok, esas jeringas porque son finitas, pero como que llegan directamente, doctora, ¿eh? Sí, así es. Muy bien. Doctor, otra pregunta, aprovechamos el WhatsApp, está bastante activo. También está el teléfono disponible, 809-378-8394, a través del WhatsApp, 829-920-2795. Doctora, me preguntan por el WhatsApp, ¿y qué hacer con esos casos cuando está sangrando bastante nuestra encía y evitar ese dolor que puede producir al momento de visitar el odontólogo? Hay que ver por qué es el sangrado realmente, evaluar esa primera parte. Un sangrado por cirugía, por una extracción, no es lo mismo, por ejemplo, que un sangrado por periodontitis. Muchos pacientes que no se han hecho procedimientos recientes, como por ejemplo una extracción de un molar, y llega sangrando o sangran frecuentemente cuando se cepillan, se debe muchas veces a una periodontitis o gingivitis. O sea, esto es una enfermedad que se aloja tanto en la encía como en el hueso alveolar y que produce que ésta se inflame, que ésta se retire, que ésta se enrojezca y que pueda producir mucho sangrado al cepillarse. Ya si es, por ejemplo, estos casos que tiene el paciente, lo correcto, como siempre, es evaluarlo, determinar que así sea y proceder de una vez con lo que es su tratamiento, que son, para definirlo como de una forma fácil, son como unas limpiezas profundas para ir eliminando todo ese cálculo que se va acumulando, que es el que produce regularmente ese sangrado. Conjuntamente con esto, muchas veces medicamos al paciente con pasta y enjuague bucal y también hay casos en los que necesita antibióticos. También en ese caso lo colocamos. Ok, muy bien, mi doctora. Yo creo que hemos dado algunos tips ahí de manera muy importante para evitar ese temor ante la consulta odontológica, pero me gustaría siempre, si queda alguna duda, alguna inquietud, cómo pueden pasar por su consultorio, cómo hacer una cita para ser evaluado de manera personal, doctora. Claro que sí, nos pueden encontrar en los teléfonos 809-536-8763 y al 829-808-1877. En las redes sociales como Dental Medina SD. Y recordar siempre, Robert, que no es una opción aplacar las citas. Excelente, qué bueno, doctora. Muchísimas gracias, como siempre, a usted por su tiempo, ¿eh?